Hola querida comunidad de Cuenta Historias, me llamo Alma y la historia que les comparto me la contó hace mucho tiempo mi abuelo Miguel. Mi abuelo a estas alturas ya está muy grande, tiene el pelo blanco y las manos llenas de venas con raíces viejas, pero todavía rasguía su guitarra en las tardes pues, por mucho tiempo él fue músico. De niña me encantaba escucharlo contar sus historias, unas eran divertidas, otras tristes, pero hubo una que me contó una sola vez, y es la que más me gusta, pero, a la vez, también es la que más miedo me da. Mi abuelo Miguel por muchos años fue músico, si bien nunca fue profesional ni nada de eso, sí tenía su buena fama por los pueblos que estaban cerca de Ixtlán aquí en Juárez, en la Sierra Norte de Oaxaca. En ese tiempo en el que se remonta esta historia, por ahí de los años 60 más o menos, en ese lugar no había ni siquiera luz eléctrica, no había caminos pavimentados, así que para llegar de un pueblo a otro, había que andar por horas por caminos llenos de terracería. Por ese entonces mi abuelo se ganaba la vida como músico tocando en bodas, en bautizos y en fiestas patronales. Ahí lo contrataban para amenizar con sones, rancheras y guapangos. A veces ganaba bien, a veces solamente para comer, pero decía que amaba su trabajo porque la música le daba sentido a su vida. Una noche de noviembre lo contrataron en un pueblo más arriba de la sierra. Lo hicieron por una fiesta particular como tal. Aquella celebración le pertenecía a una familia con dinero que celebraba el compromiso de su hija más pequeña. En el evento mi abuelito le pagaron bien, hasta le dieron de cenar mole con arroz y tortillas recién hechas. Ya algo tarde, por ahí de la medianoche, mi abuelito terminó de tocar, así que recogió su guitarra en su funda y se despidió para tomar camino de regreso para la casa. Aquella familia para la que trabajó era muy buena, tanto que le ofrecieron quedarse a dormir ya que era muy noche, pero él dijo que no, quería llegar a su casa esa misma noche, pues su madre estaba algo enferma y no quería dejarla sola mucho tiempo. El camino de regreso era largo y de pura tierra, oscuro, solo la luna iluminaba el sendero con luz pálida, pero a pesar de eso mi abuelito tenía buena vista y veía muy bien de noche. Mi abuelo iba caminando por aquel sendero de tierra en medio del campo abierto, sin una sola luz en kilómetros, y sin nadie que lo acompañara cuando dice, escuchó de pronto un ruido muy raro. Aquello se oyó como un trote, uno que le pertenecía a un caballo. Mi abuelito Miguel se giró y vio acercarse un jinete montando un caballo negro, uno enorme, reluciente que brillaba bajo la luz de la luna. El jinete vestía traje de charro impecable, con botones de plata que brillaban como si de veras. Pero no solamente era eso, también llevaba un sombrero ancho que le cubría parte del rostro. Aquel jinete se detuvo frente a mi abuelito y le dio las buenas noches, a lo que mi abuelito le respondió ya que pensó que se trataba de un habitante de alguna ranchería cercana que viajaba de noche para ganarle la carrera al sol. En ese momento aquel extraño jinete vio la guitarra de mi abuelito y le preguntó si acaso era músico. Mi abuelito le dijo que sí, él tocaba en eventos y de eso vivía. El jinete se quedó algo sorprendido y con cara de alegría le pidió si es que podía cantar unas canciones a cambio de unas monedas, pues a él le gustaba mucho la música y hacía mucho tiempo que no escuchaba una buena canción. Perdóneme, señor, pero vengo muy cansado. Hoy fue una jornada muy larga y solo quiero llegar pronto a mi casa para dormir un poco. El charro chascó la lengua y le dijo que le pagaría muy bien si es que tocaba unas buenas canciones. No le estaba pidiendo mucho. Mi abuelito se negó pues le dijo que ya se iba porque era muy tarde. En ese momento el charro hizo un gesto muy extraño. Curiosamente mi abuelito dice que ahí fue que notó algo que no debería de estar. El caballo de ese hombre tenía los ojos rojos como brasas, y el aire alrededor se puso helado de golpe, a la vez que sintió un escalofrío subirle por la espalda. Ese tipo no era cualquier hombre. Él dijo que muy seguramente estaba enfrente del famoso charro negro. En ese momento el jinete habló más fuerte y le dijo algo a mi abuelo. Te dije que me toques algo. Toca algo, pues tu trabajo será bien recompensado si es que me gusta.
Mi abuelo temblaba pues sabía que si seguía negándose, lo más seguro es que el charro negro se lo iba a llevar. Con mucho miedo mi abuelito sacó la guitarra, se sentó en una piedra al borde del camino y empezó a tocarla. Dice que empezó con un son oaxaqueño, uno alegre, con ritmo rápido como si lo persiguieran, pero nunca falló una sola nota. El charro negro se quedó mirando fijo y cuando terminó aquella canción, negó con la cabeza. No, esa no me gusta. A ver, toca otra canción que sea más alegre. Mi abuelito se aclaró la garganta y empezó con un guapango más fuerte. Cambió de ritmo y sobre todo mejoró su voz. Sin embargo, el charro bufó con desprecio. No, otra que esa no me gusta tampoco. Mi abuelo sintió ganas de llorar en ese momento. Miraba la moneda en la mano del charro como si fuera fuego, pues sabía que si no complace a aquel hombre o lo que fuera, no saldría vivo de ahí. Mi abuelito Miguel puso su fe en mano de Dios, cerró los ojos y recordó un bolero muy viejo, de esos que su padre le había enseñado cuando era niño. Un tema romántico de los años 50 o quizás más viejo. Una canción melódica, triste, con letra de amor perdido y sin paz. Sabía que si esa canción lo salvaba, nada lo haría. Fue así que empezó a tocar despacio. Las notas flotaban en el aire bastante frío. Su voz temblaba y se unía con las cuerdas, sin embargo, el charro no se movía. Mi abuelito casi lloraba mientras cantaba. Las manos le dolían del frío y del miedo, y para cuando terminó, se quedó en silencio, solamente esperando la sentencia. El charro negro se inclinó un poco hacia adelante, después sonrió y le dijo: Esa sí me gustó. Es una muy agradable canción, joven músico. Mi abuelo sintió que el corazón le brincaba del pecho, pues, al parecer había logrado su cometido. Había logrado complacer al famoso charro negro. Después de esto, el jinete lanzó la moneda a mi abuelito y le dijo algo que nunca en su vida podría olvidar. Tómala, es tuya. Me gustó haber escuchado una buena canción. Ahora ya puedes seguir con tu camino, que yo voy a seguir con el mío. Con el tiempo le pregunté a mi abuelito qué hizo con aquella moneda que le dio el famoso charro negro. Él me dijo que la guardó en un cajón por muchos años, pero un día, esta ya no estaba. Simplemente se perdió. Juraba que no la vendió, que no la cambió y ni la usó, que la moneda desapareció así nada más. Pero tampoco era que le importara mucho, pero lo que él siempre sí le importó fue saber que esa madrugada se salvó de ser llevado por el famoso charro negro. Te recuerdo que tenemos videos diarios y en vivos todas las noches de los días miércoles y sábados. Muchas gracias por tu apoyo. Continuamos. Me llamo Julio y quiero contarles algo que le pasó a mi padre cuando era joven. Este relato él cada que tiene oportunidad lo cuenta, pues dice que es algo que no se puede explicar así nada más. Mi papá fue mariachi casi toda su vida, ya saben, de eso de sombrero ancho, de traje negro bordado y de botas bien boleadas. A mi padre le encantaba contar historias de sus andanzas, tanto las buenas y sobre todo las malas. Pero hay una que le cuesta mucho contar. La historia de mi padre como tal data por ahí de los años 90 en Puebla. Por ese entonces mi padre no tenía mucho que se había unido a un grupo de mariachis que se hacían llamar los Espolones. Aquel grupo se trataba de un trío de amigos que se habían unido para formar este. Uno de ellos era Matías, el del guitarrón, Chucho, el de la trompeta y mi padre de la guitarra. Un día cuenta, él había estado parado desde las 7 de la tarde en el Alto, un barrio muy conocido de la ciudad, un lugar de paso de turistas, de gente local, vendedores ambulantes donde se juntaban mariachis a esperar a algún cliente para serenata, tal vez para cumpleaños o cualquier fiesta. Pero esa noche no llegaba nada. Era entre semana, ya rozaban casi las 10 de la noche para entonces,
y el trío estaba sentado en la banqueta ya medio adormilados, bromeando, simplemente para espantar el frío. Ya estaban incluso por irse cuando dicen, vieron cómo él llegó. Mi padre cuenta que se trataba de un señor ya mayor, como de 70 años, que caminaba con paso lento. En su mano derecha tenía un bastón fino de madera, zapatos bien lustrados y un traje negro impecable con camisa blanca almidonada. Incluso recuerda que su cabello era blanco y lo llevaba peinado hacia atrás. El señor caminó hasta el grupo de mariachis y les dio las buenas noches, para después preguntarles si estaban disponibles para hacer un servicio de tocada. Mi abuelo se enderezó y se acomodó el sombrero. Le respondió el saludo y le dijo que sí, nada más que le dijera que necesitaba y ellos lo harían. Quiero contratarlos para un servicio muy especial. No sé si pueden hacerlo. Se trata de un velorio. Los 3 mariachis se quedaron serios, ya que nunca habían tocado en velorios. El hombre le dijo que no era mucho lo que tenían que hacer, solamente tocar 5 canciones y entre ellas tocar Cruz de Madera, que era una de las voluntades del difunto, quien dijo en vida que se la tocaran cuando él ya no estuviera aquí. Los 3 mariachis se vieron entre sí, pero como en toda la noche no había caído nada, y al ser una tocada rápida de solamente 5 canciones, dijeron que sí a aquel hombre. Por su parte, el hombre les dio la dirección a la cual deberían acudir y de paso les pagó la serenata de una vez. Después de eso, el hombre se retiró así como llegó, por una calle poco iluminada. Los mariachis entonces subieron sus cosas a una pequeña camioneta que tenía Chucho y se dieron prisa para ir al velorio para los que lo habían contratado. Por lo que recuerda mi padre, la dirección está ubicada en la colonia La Paz, no muy lejos, pero sí a su distancia. Después de manejar un rato, los 3 llegaron al barrio y encontraron aquella dirección, misma que se trataba de una casa de adobe grande, con techos de teja, iluminada por velas por dentro, y afuera había corona de flores y gente de luto murmurando rezos. Mi padre y sus compañeros se quitaron el sombrero antes de entrar. Un señor de mediana edad salió a recibirlos, pues se le hizo rara la presencia de mariachis en ese sitio. Buenas noches, dijo mi padre con respeto. Venimos a tocar una canción ya que nos mandaron a cumplir la voluntad del difunto, que quería unas canciones para cuando lo velaran. El hombre frunció el ceño y preguntó quién los había enviado, quién los había contratado para ese servicio, pues ellos no tenían conocimiento de nada. Lo hizo un señor mayor. Tenía traje negro, un bastón y cabello blanco, pero pues verán, no le preguntamos su nombre por las prisas, solamente nos dijo que acudiéramos a esta dirección para dar la tocada. El familiar se quedó pensativo, pues ninguno de los familiares presentes había contratado a los mariachis. Sin embargo, la familia del difunto dijo que tocaran, todas para despedir a aquel difunto. Una vez que terminaron de tocar todas las canciones, la gente agradeció con gestos. Mi padre y el resto de mariachis guardaron los instrumentos ya que estaban por retirarse del lugar. Ya habían cumplido su cometido y era hora de irse a casa. Justo cuando llevan de salida, Matías, siempre curioso, se fue acercando a la caja del difunto para dar el pésame, y al hacerlo, pasó algo que ni él ni nadie de los otros mariachis se imaginó. De pronto Matías se quedó estático. Mi padre y Chucho, los 2 se acercaron, pues Matías estaba pálido, señalando con el dedo la caja. Es él, dijo, y después todos se asomaron, solamente para ver que dentro del ataúd estaba el mismo señor que los había contratado hace unas horas. El cabello blanco peinado hacia atrás, el traje negro impecable, incluso aquel mismo bastón, todo estaba ahí. Era el mismo hombre que los contrató. Mi padre sintió que el corazón se le paralizaba. Chucho empezó a persignarse rápido y Matías, bueno, temblaba. Es igualito, es idéntico, es él, este hombre fue quien nos trajo aquí. Mi padre le puso la mano en el hombro a Matías para que se tranquilizara. Vámonos de aquí, muchachos, no hay que hacer ruido, solamente vámonos. Ellos no dijeron nada a los familiares,
pues no quisieron armar escándalo, así que solo recogieron sus cosas como pudieron, se quitaron el sombrero en señal de respeto y salieron corriendo por la puerta. Un muerto los había contratado para tocar en su propio velorio. Eso fue lo que pasó aquella noche. Mi padre dice que a partir de aquella fecha le quedó más que claro que los muertos sí regresan, y muchas veces solo para que se cumpla su última voluntad. Si los relatos te están gustando, te invito a dejarnos un like y suscribirte a esta gran familia de lo paranormal. Continuamos. Hola querida comunidad de CH, me llamo Arturo y soy de Zacatecas, de un pueblito chiquito pegado a los cerros, de eso donde todavía hay calles de tierra, casas de adobe y la gente se conoce por nombre y apellido. Recuerdo que cuando era más pequeño vivía con mi mamá en la última calle del pueblo, muy al pie del monte en una casa modesta pero bien cuidada. Recuerdo incluso que a un lado vivía un viejo vecino que era muy raro, por así decirlo, don Esteban. Para la época ya era un hombre muy grande, de unos 60 o quizás 70 años, delgado y encorvado, con un sombrero viejo que siempre traía calado a la cabeza. Él tenía la piel morena cuarteada por el sol y unos ojitos muy chiquitos que parecían no lo podían dejar ver nada. Ese señor era conocido porque todas las noches se sentaba en su patio a tocar su violín. A veces salía a solearse con su sombrero y saludaba con gesto lento a quien viera pasar por la calle cerca. Lo raro era que don Esteban casi todas las noches solía tocar su violín. Al principio me parecía bonito, pues el ruido, aunque era triste, era hermoso. Ese sonido se metía en la casa y a veces mi mamá decía: ese viejo toca con el alma. Sabrá Dios por qué no llegó más lejos como músico. Por su parte yo me asomaba por las ventanas y lo veía sentado en su banqueta de madera, con el sombrero puesto y el violín acomodado en su hombro. El hombre tocaba lento, con cuidado, pero había algo raro en su música. El sonido tenía algo que era simplemente hipnótico. Un día de curioso me animé a hablarle a aquel hombre. Recuerdo muy bien que fue por la tarde, cuando yo regresaba de ayudar a mi tío en una tienda que él tenía. Lo vi sentado en una banquita limpiando su violín con un trapo húmedo. Buenas tardes, don Esteban. Buenas tardes, muchacho, contestó el hombre sin mirarme mucho. Después empezamos a platicar, siendo que entrado en confianza le preguntaré eso mismo que mi mamá alguna vez me dijo. Oiga, don Esteban, dígame, ¿por qué usted no se fue a la ciudad para triunfar si toca muy bonito? Don Esteban simplemente soltó una risa muy seca. Porque no quise, muchacho. Ahí no hay nada bueno para mí. Ahí no hay gente real. ¿Cómo que no quiso, don Esteban?, pregunté. El hombre se acomodó el sombrero con lentitud y continuó hablando. Sí, así como lo escuchas. Tuve flojera. Yo solo quería una vida tranquila, algo fácil y común, algo que sea más para mí. Yo le insistí que debería probar suerte, pues quizás aún estaba a tiempo para que más gente le pudiera escuchar tocar su violín. Sin embargo, el hombre guardó silencio un rato y después me dijo que no sería bueno que más gente escuchara su música, pues su don de tocar el violín no era natural. A él un demonio le había dado el don de tocar buena música. Cuando yo escuché eso me reí porque pensé que era una broma, pero el señor no lo hizo. Yo le dije que sí estaba jugando, pero él me dijo que no. En verdad un demonio le había dado el don de tocar música y por eso nadie debía escucharlo. Si no me crees, muchacho, ven una noche, la que tú quieras. Escóndete en algún lugar y mira lo que pasa cuando toco la música. Después de eso me fui a mi casa y ya no pensé más del tema. Bueno, así hasta una noche que me dio curiosidad lo que me dijo el hombre, siendo que esa misma saliera despacito por la puerta trasera de la casa con chamarra puesta por el frío, y lo hice hasta escabullirme cerca del domicilio de aquel hombre,
para ver cómo tocaba su violín. Crucé el terreno de atrás y me escondí detrás de un mezquite seco que colindaba con el patio de don Esteban, y desde ahí lo pude ver. El hombre estaba sentado en su banca, con un quinqué encendido junto a él, que apenas se alumbraba su cara arrugada. El hombre tenía el violín en posición, los ojos cerrados, y en ese momento empezó a tocar. El sonido fue tan suave al principio como un susurro triste, pero de pronto algo raro pasó. Vi que sus cabras, que tenía como 4 por cierto, y que estaban acostadas a un lado del corral, de pronto se pararon, se quedaron quietas mirando al hombre. El violín sonaba cada vez más profundo y en ese preciso momento las cabras empezaron a caminar lento. Luego se enderezaron. Sí, se pararon en 2 patas y empezaron a bailar. Empezaron a dar giros lentos como si bailaran un vals. Sus pezuñas delanteras se levantaban y parecían dar simplemente pasos. El sonido del violín subía y bajaba como si éste respirara, como si tuviera vida propia. Don Esteban tenía los ojos cerrados, pero parecía sonreír apenas un poco. El viento soplaba fuerte, moviendo la llama del quinqué, y cuando paró de tocar, las cabras cayeron de golpe al suelo. Se quedaron quietas como dormidas, como si la música fuera quien las hiciera bailar únicamente. Pensé en salir corriendo, por lo que vi me dejó más que claro que el señor tenía razón. Su don era del diablo. Ya estaba por salir de ahí cuando el hombre volvió a tocar su violín. Este hizo un chillido raro. Las cabras se levantaron otra vez, pero no solamente ellas, sino también un perro viejo que siempre estaba echado se levantó y se puso en 2 patas. También un par de gatos se arquearon, miraron al violinista y se empezaron a mover como locos. Todos ellos estaban bailando, cabras, perros, gatos, todos giraban, daban pasos torpes pero definidos. Era grotesco, pues ver eso era algo que jamás creí que fuera posible. El señor sí tenía razón. Su música podía hacer que los animales actuaran de una forma extraña y perturbadora. En ese momento el violín chilló más fuerte. Los animales se contorsionaban. Era como si les doliera bailar. Sus ojos parecían vidriosos y cuando finalmente terminó de tocar, todos los animales cayeron al suelo. Yo me fui de espaldas y me golpeé con un mezquite. Incluso recuerdo que me salieron lágrimas del miedo. Me arrastré de regreso hasta mi casa y esa noche no pude dormir ni siquiera un poco. Al amanecer mi mamá me preguntó qué pasaba, pues no tuve el valor de decirle qué fue lo que vi exactamente. Después de ese día don Esteban lo vi muchas veces, hablé con él otras tantas, pero de ese tema ya no se tocó. Él sabía que yo lo había visto y no parecía importarle. Sin embargo, a mí sí me importaba, pues ese hombre en verdad sí tenía un don que hacía bailar a los animales, y este era un don que se lo dio el diablo. Me llamo Mario y quiero contarles algo que me platicó mi padrino Andrés hace mucho tiempo. Una historia que me puso los pelos de punta cuando lo escuché por primera vez. Pero ahora quiero que todos ustedes puedan escucharla también. Mi padrino fue músico casi toda su vida, guitarrista y cantante en un trío que recorría ranchos y pueblos allá en Sonora. El grupo donde él andaba tocaba en bautizos, en fiestas, en bodas, hasta en velorios. Siempre decía que la música le daba de comer, pero también le quitaba el sueño de vez en cuando. Esta historia ocurrió cuando él era joven, allá por los años 80 más o menos, en Álamos. Un pueblito bonito pero lleno de sombras por sus callejones y casas viejas. Mi padrino Andrés y su trío estaban una tarde en la plaza principal esperando trabajo. El calor era tremendo y el viento levantaba el polvo, y las campanas de la iglesia sonaban muy a lo lejos. Las horas iban pasando y nada más no llegaba nada de trabajo. De hecho, dice que casi se iban cuando vieron llegar a un señor ya muy grande. Este era un hombre que tenía bigote grueso y una expresión muy seria en la cara.
El hombre se acercó para contratarlos para un trabajo esa misma noche, y el trabajo era en un rancho algo retirado de ese lugar. Por lo que dijo el hombre, este mencionó que la tocada era para una boda. Mi padrino tenía ya sus días sin evento, así que no lo pensó mucho. El dinero que ofrecía era muy bueno y necesitaban el ingreso. Una vez con el trabajo ya tomado, agarraron camino. El cliente los llevó en su camioneta por veredas de tierra que parecían no tener fin. Los cerros se pintaban de rojo al atardecer y el aire era muy seco, muy cargado de polvo. Después de un rato llegaron a un rancho que estaba muy aislado, con corrales de madera, gallinas sueltas y perros echados en las sombras. Dice que había gente arreglando mesas, colgando papel picado y flores, pero el ambiente se sentía muy extraño, pues para hacer una boda nadie estaba contento, o al menos preocupado. Todos se veían muy serios, incluso dice que algunos se limpiaban las lágrimas con pañuelos. Al llegar los bajaron con sus instrumentos y los guiaron al patio principal. Ahí habían colocado sillas alineadas frente a un arco de flores blancas. Y en el centro de todo eso, había una mujer sentada, vestida de novia con velo largo y flores en el cabello. Ella no era otra que la novia y estaba sentada como si esperara algo. Mi padrino Andrés le llamó la atención lo quieta que estaba aquella mujer, pues ésta no se movía ni siquiera un milímetro. El hombre que los contrató le dijo que comenzaran a tocar cuando estuvieran listos y no dio más explicaciones. Eso sí, el cliente les mencionó que ella quería escuchar música bonita, que había pedido muy en específico la canción de Si nos dejan, y después lo que los músicos quisieran tocar. Después de escuchar las indicaciones afinó la guitarra, tragó saliva y empezó la música. El sonido de sus cuerdas se mezclaban con el viento frío que empezaba a recorrer la tarde-noche. Su voz se le quebraba un poco por los nervios, pues esa novia le daba mala espina. Mientras tocaba, miraba de reojo a la novia, y con todo y música ella no reaccionaba, no asentía, no se movía, solo permanecía rígida con el velo tapándole todo el rostro. Después de que terminaron la primera canción siguieron con un bolero. Los familiares apenas se movían también, como si la música los obligara a revivir un dolor profundo. Algunos se limpiaban las lágrimas, otros simplemente miraban al suelo. En un momento les pidieron otra canción, Un puño de tierra, porque se sabía que en los pueblos se usaba mucho para despedidas y se pensaba que complacía a los muertos. El viento se levantaba más fuerte. Las velas puestas en latas se apagaban y volvían a encender por las corrientes de aire. Se escuchaban también murmullos de rezos, apenas tapados por la música. Mi padrino Andrés sintió un escalofrío en la espalda mientras cantaba, algo que dice nunca antes había sentido él. Cuando terminaron la pieza, el silencio fue tan espeso que hasta las gallinas dejaron de cacarear. Nadie se atrevió a moverse siquiera un poco. Mi padrino Andrés bajó la guitarra con las manos heladas. Uno de los compañeros murmuró que se largaran, pues algo estaba mal en ese lugar. En ese momento a todos los músicos les llegó un aroma un tanto extraño. Eso era un olor dulzante ojos, y les hizo un gesto para que no dijeran nada. Mi padrino Andrés entendió todo. Esa boda era una farsa para cumplir la última voluntad de una muerta, de una difuntita, pues ella era una novia que había fallecido días antes de su boda, y a mi padrino lo contrataron para tocar en su misma boda. Mi padrino dice que eso les espantó tanto que salieron del patio con el corazón desbocado. Es más, ni siquiera cobraron por el servicio, simplemente se fueron huyendo de ese lugar sin mirar atrás. Caminaron por mucho tiempo hasta que encontraron un taxi que les hizo un viaje de regreso al pueblo. Mi padrino cuenta eso como lo más extraño que alguna vez le haya tocado en toda su vida, pues dice que en todos sus años como músico nunca vio otra cosa así de extraño o paranormal. Eso sí, esta la guarda con cariño y miedo, pues lo que pasó fue una prueba de amor para los familiares, pero para los músicos fue algo aterrador. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook.
Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche. It had to be like a cool ass car. Car that looks cool on the inside. Yeah. You cold? Beautiful. Kind of cool enough. Bunch of cars and shit. What is this? So we don't get run over now. What car is this? That's basically what is that? Huh? Kind of fire. What is that? Oh, that. So good. What's up, bro? Where y'all from? AZ? Oh, is he? Hi. Is y'all first time here? Yeah. That's it. I don't Nice know. meet you. Hi. He's trying to make up for crashing his car. He's It's over for him. trying to regain his aura. I know. I mean, look, he's regaining it. With the gold ribs. That's like how mine were. Did I ever tell you about the girl that I thought stole my car? Or that she like had something to do? I think so. Like BMW? Where are the Subis that we saw? I don't know, this car has a whole rig on it though. We gotta do a TikTok. I know. Why is everyone over Damn, here? dog swagged out. That's blowing air. Oh, scared. hell no. What does that mean? Is that good or bad? Turbo. Why does it sound like it's blowing air? It's barely even. Yeah, we gotta find this GT WRX Okay, bet. We need to find the people that had the WRX. clip. So this one. Did he even say what time to meet at? No. W. I think we're ruining people's videos. For real. Yeah. Man, 90 an aesthetic video like you. You can't copy me. I'm not. Oh, there she is. She's covered. Oh, what? What is this? This? Like, this one's nice. What is this? WRX. WRX. Where? Oh, I know. This was actually cute. I like this one. Oh, he's doing the upside down phone.
bright ass highlighter at Kohl's. No, where are the WRXs we Over here. They left us. Oh, the 360 GoPro camera. Huh? Oh, look at this one. This is what I want. With the antenna right there on the light. Yeah. Best car right there. Like, what is this? This is cute. Oh, look at that widow car. It's not me, though. Wait, is that the SUV that we came with? I think so. I think I'm not gonna get in the SUV Oh no. because it's gonna be hard to find them. Oh. So I don't know. No. Unless we magically run into them. Like that's WRX. There's actually a lot of them. There's a lot of GTRs.